Víctor Márquez se encontraba bajo el techo abovedado del Museo Metropolitano de Arte. Su presencia imponía atención a pesar del traje, a medida diseñado para ayudarlo a mezclarse con políticos y filántropos. La gala benéfica zumbaba a su alrededor con una elegancia cuidadosamente orquestada. Copas de cristal capturando la luz de candelabros que habían sido testigos de un siglo de riqueza cambiando de manos. Él había aceptado esta invitación, no por generosidad, sino por cálculo, sabiendo que los peces gordos de la ciudad se reunirían allí esa noche, con la guardia baja entre pinturas renacentistas y esculturas de mármol. Su hija caminaba a su lado, su pequeña mano metida en la suya, con los ojos muy abiertos ante la opulencia que se había vuelto ordinaria en su mundo. Esta era una educación de un tipo diferente, enseñándole a navegar espacios donde la influencia importaba más que la fuerza bruta. Víctor había construido su imperio a través de la estrategia más que de la violencia, comprendiendo que el verdadero poder provenía de saber qué hilos jalar y cuándo permanecer invisible detrás de fachadas legítimas. En una galería más pequeña, adyacente a la sala de exposiciones principal, Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el pulido suelo, con su cuaderno de bocetos apoyado en las rodillas, el carbón manchando sus dedos mientras capturaba rostros a través del panel de vidrio. El programa educativo del museo le había dado acceso a este mundo que solo había visto en libros donados en la casa hogar. Sus dibujos no eran las simples figuras de palitos que producían la mayoría de los niños de 8 años, sino retratos cuidadosamente observados que captaban algo esencial de sus sujetos. El evento de esa noche había traído más rostros interesantes de lo habitual, hombres con relojes caros que se movían como bailarines, mujeres cuyas risas sonaban ensayadas. Ya había llenado 3 páginas, pero el hombre alto con la niña seguía atrayendo su atención. Algo en su cuidadosa vigilancia coincidía con la suya. Emma absorbía cada detalle con la intensidad de alguien que almacena recuerdos contra un futuro incierto, su lápiz moviéndose sobre el papel con sorprendente precisión. Sofía Reyes se movía entre la multitud con una tableta en la mano, verificando que las exhibiciones educativas estuvieran colocadas correctamente y que los jóvenes participantes del programa de extensión se sintieran bienvenidos en lugar de abrumados. Ella había construido esta iniciativa desde cero durante 5 años, convenciendo a la Junta del Museo de que el arte pertenecía a todos, no solo a quienes podían permitirse galas exclusivas. Su vestido era sencillo en comparación con los vestidos de diseñador que la rodeaban, pero lo llevaba con la confianza que provenía de saber que su valor no se medía en seda. Cuando miró hacia el área infantil, vio a Emma en su rincón habitual. La niña que nunca buscaba la atención, pero no se perdía nada. Sofía tomó nota mental de revisarla pronto, aunque Emma rara vez necesitaba supervisión. Solo espacio para observar y crear. La niña tenía un don para ver lo que otros pasaban por alto, traduciendo la observación en arte que a veces incomodaba a los adultos por su precisión. El director del museo hizo sonar un tenedor contra el cristal para llamar la atención. Su voz se extendió por la sala de exposiciones mientras comenzaba los comentarios formales de la noche sobre la preservación y el legado cultural. Víctor solo escuchaba a medias, su atención dividida entre la seguridad de su hija y los diversos actores en la sala, reconociendo rostros tanto de negocios legítimos como del bajo mundo. Esa noche era un reconocimiento envuelto en filantropía, oportunidades disfrazadas de charlas triviales cerca de pinturas impresionistas. Su hija le tiró de la mano, señalando una escultura que le pareció particularmente interesante, y él se inclinó para escuchar su observación susurrada sobre cómo el bronce parecía capturar el movimiento. La inocencia en su voz le recordó por qué se había esforzado tanto en mantener ciertas partes de su mundo separadas de la existencia de ella. Merecía museos y arte, no la violencia que había construido la fortuna que financiaba su presencia allí esa noche. La presentación del curador continuó monótona sobre la procedencia y las técnicas artísticas, mientras los invitados se movían inquietos y calculaban cuánto tiempo faltaba para poder dirigirse con educación a las mesas de refrigerios. Emma había dejado de dibujar,
su atención capturada por algo que no podía identificar del todo, una anomalía en el patrón de movimiento que había estado siguiendo. Un hombre que había dibujado antes estaba demasiado cerca de una de las puertas restringidas, su postura informal, pero sus ojos escaneaban con propósito. Comenzó un nuevo dibujo, su mano moviéndose rápidamente para capturar sus rasgos antes de que se moviera de nuevo. El ángulo de su mandíbula y la forma particular en que llevaba su placa de seguridad. Algo en él le hizo sentir un nudo en el estómago, aunque no podría haber explicado por qué a un adulto, solo un instinto que le decía que prestara atención. Su carbón se presionó más fuerte contra el papel, oscureciendo las líneas alrededor de sus ojos, capturando la tensión en sus hombros, que no coincidía con el ambiente relajado de la reunión. El teléfono de Víctor vibró silenciosamente en su bolsillo. Un mensaje de uno de sus hombres apostados afuera, confirmando que todos los puntos de salida permanecían seguros y sin novedades. Había aprendido hacía mucho tiempo que la seguridad requería capas de conciencia, nunca confiando en un solo sistema o perspectiva cuando el bienestar de su familia estaba en juego. La gala representaba un riesgo controlado, lo suficientemente público como para que un conflicto abierto fuera imposible, pero lo suficientemente exclusivo como para que el control de acceso tuviera sentido. La presentación formal concluyó con aplausos educados, y la multitud comenzó a fluir hacia las galerías adyacentes, donde se habían dispuesto entremeses en mesas cubiertas con manteles blancos. Víctor mantuvo a su hija cerca mientras se movían entre la multitud, asintiendo a conocidos mientras mantenía la cuidadosa distancia que le resultaba natural. Notó al jefe de seguridad del museo posicionado cerca del ala renacentista, un hombre cuyo trasfondo militar se notaba en su postura y sus ojos escaneadores. Sofía se acercó al área infantil, sonriendo a los pocos jóvenes artistas a quienes se les había concedido acceso a través del programa de extensión, mientras sus tutores se mezclaban con los ricos mecenas. Emma levantó la vista de su cuaderno de bocetos, su expresión seria de una manera que parecía demasiado adulta para su edad. La educadora había aprendido a leer esa mirada, sabiendo que significaba que la niña había notado algo digno de atención, aunque conseguir que articulara sus observaciones podía requerir paciencia. El anfitrión de la noche, Carlos Hernández, se separó de una conversación con miembros del ayuntamiento y se dirigió a las galerías del este, donde su hija había estado admirando tapices medievales. Su esposa se había quedado en casa con dolor de cabeza, dejándolo a él a cargo tanto de las obligaciones sociales como de su hija de 9 años, quien había rogado asistir. Después de que ella le contara sobre los manuscritos iluminados, él consultó su reloj, calculando otra hora antes de que pudiera sacarlos a ambos de las obligaciones de la riqueza. Víctor aceptó una copa de champaña de un mesero que pasaba, aunque no tenía intención de beberla. El objeto era simplemente parte del disfraz requerido para estas reuniones. Su hija se había alejado unos metros, atraída por una vitrina que contenía monedas antiguas, con la cara pegada al cristal. Él la observaba con una expresión que podría haber sorprendido a quienes lo conocían solo por su reputación, la dureza de sus facciones suavizándose en algo que se acercaba a la ternura. Emma recogió sus dibujos, apilándolos cuidadosamente, aunque un boceto permanecía inacabado. El hombre de la placa de seguridad aún carecía de los detalles de fondo que solía incluir. Sofía se agachó a su lado, haciéndole preguntas suaves sobre la noche y si había disfrutado viendo la gala desde esta perspectiva única. La niña asintió, pero siguió mirando hacia la sala principal, esa misma anomalía tirando de su atención como un hilo que no podía comprender del todo. El museo zumbaba con conversaciones y el tintineo de copas, cientos de voces mezclándose en un sonido que se sentía como la riqueza misma hecha audible. Los meseros circulaban con precisión. El personal de seguridad mantenía posiciones discretas, y la élite de la ciudad realizaba el ritual de la donación caritativa que mantenía sus nombres en placas y sus conciencias temporalmente aliviadas. Nadie notó cuando la hija de Carlos Hernández se escabulló de los tapices, siguiendo lo que pensó que era la voz de su padre llamándola desde un pasillo marcado como
solo personal. Pasaron 20 minutos antes de que Carlos se diera cuenta de que su hija no estaba donde la había dejado, admirando los textiles medievales. Su suposición inicial de que se había extraviado fue reemplazada por preocupación cuando una búsqueda rápida en las galerías adyacentes no arrojó resultados. Se acercó al guardia de seguridad más cercano, con una calma practicada, describió a su hija y preguntó si la habían visto dirigiéndose a los baños. El guardia habló por su radio, su expresión neutral, pero su mano se movió a su cadera en un gesto que sugería que el entrenamiento se estaba activando. Víctor notó el cambio de energía antes de que la mayoría de los invitados registrara algo inusual. Años de leer ambientes y percibir el peligro lo mantenían alerta a la sutil tensión que se extendía entre el personal de seguridad. Su hija estaba a su lado, ajena, todavía estudiando las monedas antiguas, mientras él observaba a los guardias tomando posiciones cerca de las salidas sin causar alarma. Algo había sucedido, aunque la fachada de normalidad se mantenía, el champaña seguía fluyendo y las conversaciones continuaban entre aquellos que aún no habían captado la corriente subterránea. Sofía vio a Carlos Hernández hablando con urgencia con el jefe de seguridad, su exterior compuesto resquebrajándose lo suficiente como para que ella reconociera un miedo genuino debajo de la pulida capa social. Se acercó, su instinto de educadora para la gestión de crisis activándose, incluso mientras esperaba que fuera una simple confusión en lugar de algo peor. El jefe de seguridad ya estaba revisando las cámaras en una tableta, con la mandíbula tensa mientras revisaba las imágenes de las galerías del este. Emma se levantó abruptamente de su rincón, su cuaderno de bocetos cayendo al suelo, mientras se movía hacia el panel de vidrio que separaba su área de la sala principal. Algo en su expresión llamó la atención de Sofía, una certeza que parecía extraña para una niña que no podía saber lo que los adultos estaban discutiendo. La niña presionó su palma contra el vidrio, sus ojos siguiendo el movimiento entre la multitud con una intensidad que le apretó el estómago a la educadora. El director del museo apareció junto a Carlos, su sonrisa pública fija en su lugar, incluso mientras hablaba en voz baja sobre protocolos y procedimientos diseñados exactamente para esta situación. Las salidas estaban siendo monitoreadas. El personal estaba realizando búsquedas sistemáticas en áreas públicas, y la gala continuaría con normalidad para evitar el pánico mientras localizaban a su hija. Carlos asintió mecánicamente, su mente claramente acelerada a través de escenarios que ningún padre quería contemplar, sus manos abriéndose y cerrándose a sus costados. Víctor le entregó su copa de champaña a un mesero que pasaba y puso una mano protectora sobre el hombro de su hija, acercándola sin explicaciones. Ella lo miró con preguntas formándose, pero él negó levemente con la cabeza. El gesto conllevaba un peso que ella había aprendido a respetar. Recorrió la sala con renovado enfoque, catalogando rostros y posiciones, su mente cambiando de la navegación social a la evaluación táctica en el espacio entre latidos. El jefe de seguridad revisó las imágenes de la cámara de los últimos 30 minutos. Su dedo se detuvo en una marca de tiempo que mostraba a la niña cerca de los tapices. Luego, nada. Ninguna salida de esa galería fue capturada por ninguna cámara. Ninguna señal de que se moviera hacia áreas públicas o zonas restringidas. Los puntos ciegos en la cobertura eran conocidos y documentados, pero no deberían haber permitido que una niña simplemente desapareciera sin que alguien notara su paso por espacios monitoreados. Sofía se acercó a Emma, arrodillándose junto a la niña y hablándole en voz baja sobre lo que había observado desde su punto de vista cerca del vidrio. La niña no respondió de inmediato, su atención aún fija en algo en la sala principal, siguiendo un movimiento que la educadora no pudo identificar. Cuando Emma finalmente se volvió, sus ojos mostraban esa expresión seria de nuevo, y extendió la mano hacia la de Sofía con una urgencia sorprendente. Los guardias comenzaron a moverse entre la multitud de manera más obvia ahora. Algunos invitados empezaron a notar la creciente actividad y a susurrarse preguntas. El director del museo interceptó las preocupaciones con facilidad practicada, hablando de revisiones de seguridad de rutina y de que no había nada de qué preocuparse, mientras sus ojos delataban cálculos sobre la reputación y la responsabilidad.
Carlos permaneció inmóvil cerca del ala renacentista, su compostura completamente destrozada mientras la realidad de la desaparición de su hija se posaba sobre él como hielo. Víctor observó la respuesta de seguridad con una evaluación profesional, notando fallas en su cobertura y debilidades en sus protocolos que cualquier operativo experimentado explotaría. Guardó estas observaciones para sí mismo, manteniendo su papel de invitado preocupado en lugar de revelar una experiencia que levantaría preguntas sobre sus antecedentes. Su hija se pegó a su costado, sintiendo la tensión, aunque no pudiera articular su origen, su pequeña mano aferrada a su chaqueta. Emma tiró de Sofía hacia la sala principal, señalando su cuaderno de bocetos que aún yacía en el suelo donde lo había dejado. La educadora lo recuperó, hojeando páginas de retratos y escenas de la noche, hasta que Emma la detuvo en el dibujo inacabado del hombre de la placa de seguridad. El dedo de la niña golpeó el papel insistentemente, su voz apenas audible cuando finalmente habló, diciendo que lo había visto cerca del pasillo donde se exhibían los tapices. El sistema de comunicación del museo cobró vida con mensajes codificados, que no significaban nada para los invitados, pero que hicieron que el personal se moviera hacia posiciones predeterminadas en todo el edificio. Las salidas públicas estaban siendo monitoreadas sutilmente, las áreas restringidas estaban siendo cerradas, y la gala se estaba transformando de evento social en un entorno controlado. La mayoría de los asistentes permaneció inconsciente. Sus conversaciones continuaban alrededor de los canapés y el champaña, aislados por la riqueza de comprender cuando el peligro se movía entre ellos. Sofía examinó el dibujo de Emma con una creciente inquietud, reconociendo el uniforme de seguridad del museo, pero no al individuo específico que la niña había capturado con tanto detalle. Miró hacia la sala principal, tratando de localizar al hombre entre los diversos guardias ahora apostados en todo el espacio. Emma le tiró de la mano de nuevo, negando con la cabeza y señalando hacia las galerías del este, indicando que se había alejado de la vista del público. Víctor tomó una decisión que iba en contra de su instinto de permanecer invisible, acercándose a Carlos Hernández con la franqueza de alguien acostumbrado a ordenar en lugar de pedir. Se presentó solo con su nombre, sin título ni explicación, y preguntó qué había encontrado seguridad en su revisión de cámaras. Carlos lo miró con la confusión de alguien demasiado abrumado para cuestionar por qué un extraño se estaba inmiscuyendo en una crisis, y el jefe de seguridad que estaba cerca comenzó a objetar antes de que algo en la presencia de Víctor lo hiciera detenerse. Los dos hombres compartieron una mirada que trascendía la clase social y los límites legales. Un reconocimiento pasó entre ellos de que entendían mundos similares, incluso si nunca se habían cruzado antes. El jefe de seguridad volvió a mostrar las imágenes, enseñándole a Víctor la línea de tiempo de la desaparición de la niña y el inexplicable hueco en la cobertura. Víctor estudió la pantalla con ojos entrenados, notando detalles que el otro hombre había pasado por alto. Ángulos que no tenían sentido si se asumía incompetencia en lugar de intención. Sofía apareció junto a ellos con Emma a cuestas, la niña aferrando su cuaderno de bocetos contra su pecho como una armadura. Los adultos se giraron hacia esta interrupción con diversos grados de impaciencia hasta que Emma extendió su dibujo del hombre de la placa de seguridad. Carlos miró el retrato. Su rostro palideció al reconocer rasgos que pertenecían a alguien de su equipo de seguridad personal, un hombre en quien había confiado la seguridad de su familia durante 3 años. El gran salón del museo pareció encogerse a su alrededor mientras Carlos extendía la mano hacia el cuaderno de bocetos con manos temblorosas, sus dedos trazando las líneas de carbón que capturaban un rostro que había visto cientos de veces sin realmente mirar. Víctor observó la reacción del hombre con un desapego clínico, ya calculando implicaciones y conexiones, mientras otros aún procesaban el shock. Emma se mantuvo perfectamente quieta, su pequeña figura irradiando una certeza que provenía de la observación más que de la acusación, simplemente presentando lo que había visto sin comprender todo su peso. Sofía mantuvo una mano protectora sobre el hombro de la niña, de repente consciente de que habían pasado de un evento social a algo mucho más peligroso. Aunque la gala circundante continuaba su celebración ajena,
El jefe de seguridad tomó su radio y comenzó a dar órdenes para localizar al hombre del dibujo de Emma, su voz tensa con una furia controlada ante la traición. Los guardias de todo el museo recibieron la descripción. Su monitoreo casual se convirtió en una búsqueda activa sin que la mayoría de los invitados registrara el cambio de tono. Víctor estudió a Emma con un nuevo interés, reconociendo en su quietud y ojos vigilantes algo que había visto en operativos entrenados para recopilar inteligencia sin ser notados. No estaba asustada por la tensión adulta que la rodeaba, solo paciente, esperando que ellos entendieran lo que ella ya había procesado. Se agachó a la altura de sus ojos, su movimiento deliberado y no amenazante, y le preguntó con una voz desprovista de condescendencia qué más había observado sobre el hombre de su dibujo. Emma sostuvo su mirada sin inmutarse, viendo algo en este extraño que le decía que realmente escucharía, en lugar de desestimar la perspectiva de una niña. Describió cómo el hombre había estado parado cerca de la entrada de la galería de tapices durante 7 minutos, revisando su reloj 3 veces mientras parecía buscar amenazas. Su atención seguía regresando al pasillo marcado como solo personal, y una vez se tocó la oreja en un gesto que sugería equipo de comunicación, aunque no había ninguno visible. Los detalles brotaron en la voz tranquila de Emma, observaciones que la seguridad entrenada había pasado por alto porque estaban vigilando amenazas externas en lugar de traiciones internas. Había notado que su placa estaba sujeta de manera diferente a la de otros guardias, el laminado hacia afuera, donde la mayoría llevaba la foto visible. Sus zapatos también estaban mal. Cuero caro en lugar del calzado práctico que la seguridad solía elegir. Pequeños detalles que individualmente no significaban nada, pero que juntos pintaban la imagen de alguien interpretando un papel. Sofía escuchó con creciente asombro la profundidad de lo que esta niña de 8 años había catalogado. Su comprensión de educadora sobre el desarrollo infantil chocaba con la evidencia de que Emma procesaba su entorno a un nivel mucho más allá de lo típico. Víctor asintió mientras la niña hablaba, haciendo preguntas aclaratorias que revelaron que entendía la importancia de cada observación. Carlos permaneció inmóvil, su mundo reordenándose en torno a la comprensión de que su hija había sido llevada no por un extraño, sino por alguien a quien había dado la bienvenida en su casa. El jefe de seguridad ya estaba sacando registros de empleo en su tableta. Su rostro se oscurecía mientras revisaba el archivo del hombre que Emma había dibujado. 3 años de servicio impecable. Verificaciones de antecedentes que no habían revelado nada preocupante. Recomendaciones de puestos anteriores que todas resultaron válidas en un examen superficial. Pero Víctor vio lo que el otro hombre estaba descubriendo en tiempo real. El tipo de historial perfecto que provenía de una construcción cuidadosa, más que de una historia genuina. Pequeñas inconsistencias que solo se hacían visibles cuando uno sabía buscarlas. Emma sacó otro dibujo de su cuaderno de bocetos. Este mostraba al mismo hombre desde un ángulo diferente, capturado más temprano en la noche cuando había estado hablando con alguien cerca de la entrada de servicio del museo. La segunda figura era solo parcialmente visible, mayormente sombra y sugerencia, pero Emma había capturado suficientes detalles para mostrar ropa cara debajo de un abrigo casual. Víctor sintió que las piezas encajaban. La arquitectura de un plan que había estado semanas o meses en desarrollo se volvía visible a través de los ojos observadores de una niña. Sofía preguntó suavemente si Emma había visto a dónde fue el hombre después de estar cerca de la galería de tapices, su voz firme a pesar del miedo que le subía por la espalda. La niña negó con la cabeza pero señaló su cuaderno de bocetos de nuevo, pasando a una página que mostraba el diseño del pasillo visto a través del panel de vidrio. Había dibujado la puerta solo personal, ligeramente entreabierta, algo que no podría haber inventado porque ese detalle no habría sido visible desde las galerías públicas. Víctor se puso de pie y se dirigió al jefe de seguridad con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones en crisis, sugiriendo que sellaran el museo por completo y comenzaran búsquedas sistemáticas en áreas restringidas en lugar de espacios públicos. Carlos volvió a encontrar su voz, exigiendo saber quién era este extraño y por qué debería escuchar a alguien que había aparecido de la nada con un consejo táctico no solicitado.
El jefe de seguridad levantó una mano para evitar la discusión, reconociendo en Víctor la misma competencia profesional que él había desarrollado a través de años de servicio militar, comprendiendo que las credenciales importaban menos que la capacidad cuando los segundos contaban. El director del museo apareció de nuevo, su preocupación cambiando de la gestión de la reputación a una alarma genuina al comprender que no se trataba de un simple caso de una niña extraviada. Autorizó protocolos de cierre que efectivamente atraparían a todos dentro hasta que la situación se resolviera, aceptando la pesadilla de las relaciones públicas a cambio de la certeza de que nada podría salir del edificio. Los invitados comenzaban a darse cuenta ahora, las conversaciones vacilando mientras registraban a los guardias bloqueando las salidas y al personal moviéndose con un propósito urgente. Emma tiró de la mano de Sofía de nuevo, señalando no hacia las galerías del este, donde la niña había desaparecido, sino hacia el ala norte, donde se exhibían manuscritos medievales en vitrinas con control de clima. Víctor siguió su gesto, viendo lo que los adultos habían pasado por alto en su enfoque en las áreas de búsqueda obvias. La niña no estaba rastreando dónde miraba la gente, sino dónde no, comprendiendo instintivamente que quienquiera que hubiera planeado esto explotaría exactamente ese punto ciego en la atención colectiva. Sofía tomó una decisión que iba en contra de todo instinto protector, optando por confiar en las observaciones de Emma sobre las suposiciones adultas sobre dónde podría o no podría ser llevada una niña. Le habló en voz baja a Víctor, sugiriendo que siguieran el liderazgo de Emma mientras la seguridad oficial realizaba su búsqueda sistemática. Carlos escuchó y insistió en unírseles. Su necesidad de hacer algo superando la precaución, sus manos aún temblaban, pero su mandíbula se tensó con una determinación que provenía de la desesperación más que del entrenamiento. Víctor evaluó al grupo que se formaba a su alrededor. Un padre traumatizado, una educadora protectora y una niña cuyas habilidades de observación rivalizaban con las de operativos de inteligencia entrenados, e hizo cálculos sobre si este equipo improvisado podría lograr lo que la seguridad formal podría pasar por alto. Asintió una vez, un gesto que transmitía acuerdo y aceptación de liderazgo en igual medida. Emma comenzó a caminar hacia el ala norte sin esperar más discusiones. Su pequeña figura se movía entre la multitud con un propósito que hacía que los adultos se hicieran a un lado sin pensar conscientemente. La gala se había transformado por completo ahora, la música deteniéndose y las conversaciones muriendo mientras los invitados registraban que estaban siendo contenidos en lugar de protegidos. Algunos sacaron sus teléfonos para llamar a abogados o asistentes. Otros exigían explicaciones a miembros del personal que no tenían respuestas que dar. Víctor mantuvo a su hija cerca, entregándosela a una de las coordinadoras del museo con instrucciones silenciosas de permanecer a la vista del público hasta que él regresara. Su tono dejaba claro que esto no era negociable a pesar de las protestas de ella. Sofía condujo a Emma a través de galerías llenas de mecenas adinerados cada vez más ansiosos, la mano de la niña firmemente en la suya mientras se dirigían hacia el ala de manuscritos medievales. Víctor y Carlos los siguieron a 3 pasos de distancia. Dos hombres de mundos completamente diferentes unidos por el terror de niños en peligro. El corredor norte se extendía ante ellos, tenuemente iluminado para proteger documentos delicados, flanqueado por vitrinas que proyectaban extrañas sombras con la iluminación de emergencia que se había activado cuando comenzó el cierre. Emma se detuvo en la entrada del ala de manuscritos, ladeando la cabeza mientras escuchaba algo que los adultos no podían oír, o quizás sentía vibraciones a través del suelo que sus pasos más pesados enmascaraban. Sofía esperó a su lado, confiando en los instintos de la niña, incluso mientras los pensamientos racionales gritaban. Esto era una locura. Seguir a una niña a través de un museo cerrado en busca de otra niña desaparecida. Víctor se posicionó ligeramente delante, su lenguaje corporal cambiando a algo más duro, más depredador. La fachada de hombre de negocios se desvaneció para revelar al operador que había debajo. Carlos luchaba por mantener la compostura,
su respiración agitada mientras el pánico lidiaba con la desesperada necesidad de creer que su hija aún estaba a salvo en algún lugar de este edificio. Había construido su fortuna a través de riesgos calculados y una planificación cuidadosa. Pero nada de eso lo preparó para la impotencia de que le quitaran a su hija, mientras él estaba a 20 pies de distancia, discutiendo adquisiciones de arte. Víctor lo miró una vez, una mirada que transmitía comprensión y advertencia. La emoción los mataría si esta situación tomaba la dirección que sus instintos sugerían. El control de clima del ala de manuscritos zumbaba con precisión constante, manteniendo la temperatura y la humedad que conservaban documentos de siglos de antigüedad, mientras el drama humano se desarrollaba a su alrededor. Emma se movía entre las vitrinas con certeza, su pequeña figura proyectando sombras alargadas que danzaban sobre el cristal y el pergamino. Se detuvo en una vitrina que contenía textos iluminados de monasterios medievales, su dedo presionando contra el cristal cerca de una sección donde el sello se veía diferente a los demás, casi imperceptiblemente más nuevo. Sofía notó lo que Emma indicaba, la sutil variación en cómo la luz se reflejaba en ese borde particular de la vitrina. Víctor se agachó a su lado, examinando el sello con ojos entrenados que habían aprendido a detectar debilidades de seguridad en instalaciones mucho más sofisticadas que los museos. Alguien había accedido a esta vitrina recientemente. El adhesivo molecular utilizado para el sellado climático aún mostraba irregularidades microscópicas que sugerían una alteración en la última hora. Miró a Emma con un respeto recién descubierto, comprendiendo que sus observaciones trascendían el simple talento artístico y se acercaban a algo parecido a la conciencia táctica. Carlos sacó su teléfono para llamar a seguridad, pero la mano de Víctor lo detuvo con una suave firmeza, negando con la cabeza en una comunicación silenciosa que llamar la atención ahora podría poner en peligro en lugar de ayudar. La voz del jefe de seguridad se escuchó por el sistema de megafonía, anunciando búsquedas sistemáticas en todas las áreas restringidas, transmitiendo sin saberlo a quienquiera que hubiera llevado a la niña exactamente dónde se estaban desplegando los recursos oficiales. Víctor comprendió que quienquiera que planificó esta operación habría tenido en cuenta las respuestas de seguridad estándar, haciendo que el enfoque poco ortodoxo de su pequeño grupo fuera potencialmente más efectivo que una fuerza abrumadora. Emma señaló no la vitrina en sí, sino el suelo debajo de ella, donde las rejillas de ventilación proporcionaban flujo de aire para mantener los controles ambientales en toda el ala. La rejilla mostraba marcas de roce invisibles, a menos que se mirara a la altura de los ojos de un niño, arañazos frescos en el metal que sugerían una reciente remoción y reemplazo. Sofía se arrodilló junto a Emma, su mente acelerada a través de posibilidades que parecían imposibles. Seguramente nadie podría caber a través de sistemas de ventilación. Seguramente esto era paranoia arquitectónica en lugar de una ruta de escape real. Víctor sacó una multiherramienta del bolsillo de su chaqueta con la naturalidad de alguien que siempre llevaba tales cosas, arrodillándose para examinar los puntos de sujeción de la rejilla. Los tornillos habían sido aflojados recientemente, girados lo suficiente como para que alguien pudiera quitar la rejilla rápidamente sin herramientas, y luego reemplazarla para evitar la detección inmediata. Miró a Carlos y Sofía, su expresión transmitiendo que habían encontrado el camino por el que se había llevado a la niña desaparecida, ya fuera por la fuerza o el engaño a través de espacios diseñados para el flujo de aire en lugar del paso humano. El conducto de ventilación más allá de la rejilla descendía en un ángulo suave hacia los niveles inferiores del museo, lo suficientemente ancho para que un adulto pequeño o un niño pudieran navegar si sabían a dónde iban. El dibujo de Emma de repente tenía más sentido. El hombre de la placa de seguridad había elegido a alguien pequeña específicamente para esta operación, quizás la hija de Carlos Hernández con una historia sobre su padre que la necesitaba para algo. Víctor recordó la puerta solo personal que Emma había bosquejado ligeramente entreabierta, entendiendo ahora que había sido un punto de encuentro en lugar de una ruta de escape. Las manos de Sofía temblaron mientras ayudaba a Víctor a quitar la rejilla.
El metal se levantó con apenas un susurro para revelar la oscuridad más allá que olía a piedra vieja y aire circulado. Carlos miró fijamente esa abertura con la expresión de alguien que veía sus peores pesadillas hechas tangibles. Su hija en algún lugar de esa oscuridad, con personas que habían planeado esto con meticulosa precisión. Víctor sacó una pequeña linterna de otro bolsillo, el haz de luz cortando la sombra, para revelar paredes metálicas que se extendían hacia abajo más allá de la vista inmediata. Emma se agachó en la entrada del conducto de ventilación, mirando hacia la oscuridad sin el miedo que la mayoría de los niños mostraría en circunstancias similares. Señaló el conducto, su voz, objetiva, mientras describía haber visto al hombre de la placa de seguridad revisando su reloj cerca de esta vitrina antes. Aunque no había comprendido la importancia hasta ahora, sus observaciones se estaban convirtiendo en una narrativa, piezas individuales de un rompecabezas que los adultos finalmente comenzaban a ver a través de sus ojos. Víctor tomó una decisión que habría parecido una locura para cualquiera que operara bajo protocolos oficiales, bajándose al conducto de ventilación con la confianza de alguien que había navegado por espacios peores en circunstancias más oscuras. Carlos comenzó a seguirlo de inmediato, pero Sofía lo agarró del brazo, susurrándole con urgencia que no le haría ningún bien a su hija si se atascaba o se lesionaba en espacios reducidos. La lógica penetró su pánico y él asintió a regañadientes, aceptando que tenía que confiar en este extraño que se movía a través de la crisis como el agua encuentra su nivel. Sofía miró a Emma, luego al conducto, luego de nuevo al rostro serio de la niña, comprendiendo que no podía enviar a una niña a un peligro potencial, por muy valiosas que hubieran resultado sus observaciones. Emma pareció leer esta decisión y asintió, contenta de haber ayudado hasta ese punto. Su papel como testigo más que como participante claro en su aceptación. El haz de la linterna de Víctor barrió el conducto, revelando que se abría un corredor de mantenimiento más grande a unos 20 pies más abajo, accesible para alguien que conociera la infraestructura del museo. La voz del jefe de seguridad resonó por el ala, anunciando que todas las áreas públicas habían sido despejadas y que estaban comenzando búsquedas sistemáticas en secciones de almacenamiento y mantenimiento. Víctor oyó Bota acercándose e hizo un cálculo en una fracción de segundo sobre si involucrar a la seguridad oficial o continuar solo con información que ellos descartarían al provenir de los dibujos de una niña. Decidió comprometerse, saliendo del conducto y girándose hacia Carlos con instrucciones pronunciadas en el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido. En cuestión de minutos, el jefe de seguridad llegó con dos guardias, su escepticismo visible hasta que vio la rejilla retirada y la explicación objetiva de Víctor sobre el acceso de ventilación a los niveles inferiores. Los dibujos de Emma proporcionaron evidencia que no podía ser desestimada. El retrato detallado del guardia traidor y su cuidadosa observación de los detalles arquitectónicos, dando credibilidad a lo que de otro modo sonaría como especulación desesperada. El jefe de seguridad pidió por radio los planos de la infraestructura del museo. Su mente táctica ya calculaba los puntos de inserción y las posibles salidas del nivel de mantenimiento. Víctor observó a los profesionales tomar el control con sentimientos encontrados, sabiendo que traerían recursos, pero también una previsibilidad que quienquiera que hubiera planeado esto anticiparía. Captó la mirada de Sofía y vio una preocupación similar reflejada allí. Sus instintos protectores por Emma, en desacuerdo con la comprensión de que habían encontrado lo que las búsquedas oficiales habían pasado por alto. Carlos permaneció inmóvil entre la esperanza y el terror. Su hija en algún lugar debajo de ellos en la oscuridad, con personas cuyos motivos seguían sin estar claros, pero cuya planificación sugería que esto iba más allá de un simple secuestro para pedir rescate. Emma tiró de la mano de Sofía de nuevo, dirigiendo su atención no al conducto de ventilación, sino a su cuaderno de bocetos, pasando a otro dibujo que los adultos aún no habían examinado. Este mostraba el exterior del museo desde un ángulo que sugería que lo había dibujado de memoria en lugar de por observación directa. Su mente artística catalogaba la estructura del edificio durante visitas anteriores. Había marcado 3 puntos en las paredes exteriores con pequeñas cruces,
Ubicaciones que no significaban nada para Sofía, pero que hicieron que la expresión de Víctor se agudizara con reconocimiento. Las tres marcas correspondían a puntos de escape de emergencia requeridos por los códigos de incendios, salidas que conectaban con el nivel de mantenimiento al que finalmente conducía la ventilación. Víctor sacó su teléfono y abrió los registros arquitectónicos a los que había accedido anteriormente al evaluar la seguridad del museo, comparando el dibujo de Emma con los planos oficiales con creciente certeza. La niña había identificado los tres lugares donde alguien podía salir del sistema de mantenimiento directamente al exterior, sin pasar por áreas públicas o activar el monitoreo de seguridad estándar. Sofía se dio cuenta con horror creciente de que el talento artístico de Emma enmascaraba algo más profundo. La niña procesaba las relaciones espaciales y los sistemas estructurales con la capacidad de arquitectos o ingenieros entrenados. Había mapeado los huesos del museo a través de la observación y la intuición, creando inteligencia táctica disfrazada de obra de arte infantil. Víctor mostró el dibujo de Emma al jefe de seguridad, cuya expresión cambió de escepticismo a una sombría aceptación al reconocer la precisión de su representación arquitectónica y las implicaciones de esos puntos de salida marcados. El jefe de seguridad desplegó inmediatamente guardias para cubrir los tres puntos de escape desde el exterior. Pero Víctor sabía que la ventaja ya estaba perdida. Habían pasado minutos desde que se llevaron a la niña. Tiempo más que suficiente para salir del edificio si ese había sido el plan. Volvió a estudiar los dibujos de Emma, buscando detalles que hubiera pasado por alto, cualquier cosa que pudiera indicar si esto era una extracción a vehículos externos o algo más complejo que ocurría dentro de la propia infraestructura del museo. Carlos volvió a encontrar su voz, exigiendo saber por qué alguien se llevaría a su hija por los pasillos de mantenimiento, en lugar de simplemente salir durante el caos inicial de la gala antes de que se implementara el cierre. Víctor no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a través de escenarios que iban desde el rescate hasta la venganza o algo más estratégico que involucraba las conexiones políticas y los negocios de Carlos. La verdad era que aún no conocía el objetivo final, solo que la planificación involucrada sugería que esto no era oportunista, sino cuidadosamente orquestado con semanas de antelación. Emma señaló de nuevo su dibujo del hombre de la placa de seguridad, su dedo golpeando un detalle cerca de su cuello que los adultos habían pasado por alto en un examen anterior. Había dibujado un pequeño alfiler allí, apenas visible en el dibujo de carbón, con forma de algo que podría haber sido un logotipo corporativo o un símbolo de organización. Víctor se inclinó más, tratando de distinguir la forma, mientras Sofía le preguntó a Emma si podía dibujarlo más grande, aislado del retrato para mostrar lo que había observado más claramente. Emma pasó a una página en blanco y comenzó a dibujar con intensa concentración. Su carbón se movía con trazos precisos que revelaron gradualmente el diseño del alfiler. Un patrón geométrico que combinaba líneas angulares con curvas que sugerían tanto un diseño moderno como un simbolismo clásico. La expresión de Víctor se volvió cuidadosamente inexpresiva al reconocer el símbolo, su mente acelerada por implicaciones que no podía expresar en la compañía actual. Sofía observó su reacción, comprendiendo sin necesidad de explicación que este detalle significaba algo significativo, conectando puntos entre el secuestro y contextos más amplios que ninguno de ellos había considerado. El jefe de seguridad estudió el dibujo aislado del alfiler, sacó su teléfono para ejecutar un reconocimiento de imagen a través de bases de datos policiales, mientras su radio crepitaba con actualizaciones de los guardias que registraban el nivel de mantenimiento. Víctor sabía lo que revelaría la búsqueda antes de que llegaran los resultados. El símbolo pertenecía a un colectivo que existía en espacios entre negocios legítimos y crimen organizado. Intermediarios que facilitaban transacciones que requerían discreción y fiabilidad absoluta. La hija de Carlos Hernández no fue secuestrada para pedir rescate, sino como una baza en alguna negociación que el padre conocía o en la que había tropezado sin saberlo. Sofía mantuvo a Emma cerca mientras los adultos intercambiaban miradas, esperando con información que no podían articular frente a una niña.
Sus instintos protectores le gritaban que sacara a la niña de esta situación, incluso mientras la lógica decía que necesitarían sus observaciones para navegar lo que venía después. Emma parecía no afectada por la tensión, simplemente esperando que ellos entendieran lo que les había mostrado. Su papel como mensajera, más que como participante, le otorgaba una extraña inmunidad al miedo que paralizaba a los adultos. Carlos miró fijamente el dibujo del alfiler. Algo en el diseño le activó un recuerdo al que no podía acceder. Una asociación enterrada bajo años de negocios y compromisos políticos. Víctor tomó una decisión que iba en contra de todo instinto sobre seguridad operativa, dirigiéndose a Carlos y preguntándole directamente en qué negociaciones o tratos se había involucrado que pudieran hacer que su hija fuera valiosa como palanca en lugar de rescate. El otro hombre se erizó ante la implicación de que él de alguna manera había causado esta situación, pero la expresión de Víctor permaneció impasible, simplemente esperando la información necesaria para navegar la crisis. El jefe de seguridad secundó la pregunta. Su experiencia militar reconociendo que las respuestas tácticas requerían comprender las motivaciones y los objetivos más allá del rescate inmediato. La resistencia de Carlos se desmoronó bajo el peso del peligro de su hija y comenzó a hablar en fragmentos rápidos sobre un acuerdo de desarrollo que involucraba una propiedad frente al mar que había atraído el interés de múltiples partes. Un grupo se le había acercado con términos que parecían demasiado favorables, solicitándole que retrasara la firma con competidores durante 30 días mientras reunían financiación. Él había accedido casualmente, sin pensarlo mucho, pero ahora, bajo la cruda luz de la crisis, reconoció la táctica de demora por lo que era. Tiempo para organizar una ventaja si no cooperaba cuando su verdadera oferta se presentara. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Víctor comprendió que esto no se trataba de la hija en absoluto, sino de la propiedad y del valor estratégico que tenía para las partes dispuestas a orquestar un secuestro elaborado para asegurar una posición negociadora. La mano de Sofía se apretó sobre el hombro de Emma, comprendiendo que habían tropezado con una guerra comercial llevada a cabo con tácticas que pertenecían a una era diferente y a un mundo diferente al de las galas de museo y los eventos benéficos. La niña que había sido llevada era simplemente un daño colateral humano en una transacción comercial. Su seguridad dependía de la voluntad de su padre de firmar documentos que no tenían nada que ver con el amor paternal y todo que ver con bienes raíces estratégicos. Emma tiró de la mano de Sofía de nuevo, señalando no sus dibujos, sino hacia el conducto de ventilación, luego a su reloj de pulsera con la cara de un personaje de dibujos animados que mostraba la hora acercándose a las 10:30. Los adultos la miraron con confusión hasta que ella explicó, en su voz tranquila, que el hombre de la placa de seguridad había revisado su reloj 3 veces a intervalos de 7 minutos, la última vez a las 9:43. Víctor comprendió inmediatamente que el hombre estaba monitoreando un cronograma, esperando algo programado para suceder en un momento específico. Si había revisado su reloj cada 7 minutos, el siguiente punto de control sería exactamente a las 10:30, lo que sugería que lo que viniera después dependía del tiempo. El jefe de seguridad revisó su propio reloj, calculando 12 minutos hasta el siguiente punto de control en cualquier operación que se estuviera desarrollando bajo sus pies. Víctor tomó la linterna de nuevo y se bajó al conducto de ventilación sin discusión ni permiso. Comprendiendo que los protocolos oficiales tardarían demasiado en coordinar la acción dentro de esa ventana, Carlos comenzó a seguirlo, pero el jefe de seguridad lo detuvo físicamente esta vez, reconociendo que los padres emocionales eran malos operadores tácticos, y la competencia de Victor sugería un trasfondo militar o de inteligencia que lo hacía mejor equipado para lo que viniera después. Sofía observó a Víctor desaparecer por el conducto con una mezcla de alivio por ver a alguien capaz actuando y terror por estar confiando en un extraño cuyos antecedentes y motivaciones permanecían completamente opacos. Emma permaneció tranquila a su lado, sin mostrar miedo ni preocupación, simplemente esperando a ver qué sucedería después. Con la paciencia de alguien que había aprendido temprano que los adultos controlaban los resultados, mientras que los niños solo podían observar,
El jefe de seguridad llamó por radio a sus equipos exteriores, ordenándoles que se prepararan para una posible salida en los 3 puntos que Emma había identificado. Armas listas, pero instrucciones para evitar enfrentamientos que pudieran poner en peligro a la rehén. Víctor navegó por el conducto de ventilación con eficiencia práctica. Su cuerpo recordaba movimientos de vidas anteriores, pasadas en espacios reducidos bajo condiciones hostiles. El conducto descendía en un ángulo que requería un deslizamiento controlado en lugar de escalar. Sus hombros apenas cabían por los espacios diseñados para el flujo de aire en lugar del tránsito humano. El haz de la linterna rebotaba delante de él, revelando uniones y giros en el conducto que habrían sido invisibles sin iluminación, confirmando su sospecha de que quienquiera que se hubiera llevado a la hija de Carlos había navegado este camino con conocimiento previo del diseño de la infraestructura. El conducto se abría a un corredor de mantenimiento exactamente donde las observaciones de Emma habían sugerido. Un túnel de concreto revestido con tuberías y conductos eléctricos que servían a las necesidades operativas del museo, invisibles para los visitantes públicos. Víctor cayó al suelo del corredor en cuclillas. Su linterna se apagó inmediatamente mientras escuchaba en la oscuridad a su alrededor cualquier sonido de movimiento o voces. El aire aquí olía a piedra vieja y metal, industrial en lugar de la atmósfera climatizada de las galerías de arriba. Y en algún lugar de esa oscuridad había una niña de 9 años cuyo único valor para sus captores era la firma de su padre en documentos. Pasos resonaron desde lo más profundo del corredor de mantenimiento, deliberados más que apresurados, sugiriendo confianza más que huida. Víctor se movió hacia el sonido con el silencio de alguien que había aprendido a caminar sin delatar su presencia, cada paso colocado con precisión consciente sobre el concreto que de otro modo telegrafiaría su acercamiento. Su mente catalogaba armas potenciales en el entorno, tuberías que podrían arrancarse de sus anclajes, herramientas probablemente almacenadas en armarios de servicio. La simple física de los espacios confinados donde los luchadores entrenados tenían ventajas sobre aquellos que dependían de la intimidación en lugar de la habilidad. Los pasos se detuvieron, reemplazados por voces lo suficientemente bajas como para que las palabras fueran indistintas, pero el tono sugería negociación más que angustia. Víctor se acercó con sigilo, usando las sombras de las tuberías y las columnas de soporte para ocultarse, mientras las voces se resolvían en dos oradores, un hombre que asumió era el guardia traidor, y alguien más cuyo acento sugería origen de Europa del Este, y una compostura que provenía del servicio militar. Estaban discutiendo el momento, confirmando que los vehículos de extracción estaban posicionados y listos, su conversación tratando a la niña como carga a entregar en lugar de un ser humano cuyo terror podrían considerar. Víctor evaluó la situación táctica con precisión clínica, contando al menos 2 hostiles en un espacio desconocido con potencial de apoyo adicional. Un rehén cuya ubicación y condición seguían siendo inciertas y su propia posición como operador solitario sin respaldo ni comunicación para coordinar con la seguridad de arriba. El procedimiento estándar decía: esperar refuerzos, establecer un perímetro, negociar desde una posición de fuerza. Pero el procedimiento estándar asumía un tiempo que no tenían. Si la observación de Emma sobre los puntos de control de 7 minutos significaba que algo estaba programado para suceder a las 10:30, que pondría a la niña fuera de su alcance. Tomó la decisión que los comandantes toman cuando los cálculos de riesgo pesan contra la certeza de la pérdida si la acción se retrasa. Saliendo de detrás de su columna de ocultación hacia el corredor con su linterna, apuntando directamente a las caras de los 2 hombres. La luz repentina los cegó temporalmente, exactamente como se pretendía, mientras la voz de Víctor cortaba su sorpresa con la tranquila autoridad de alguien que esperaba ser obedecido. Les informó que el museo estaba cerrado, todas las salidas estaban cubiertas y su mejor opción era liberar a la niña y negociar su propia salida segura, en lugar de agregar cargos de secuestro a lo que sea que les hubieran pagado por intentar. El hombre de la placa de seguridad se recuperó primero, su mano moviéndose hacia una funda de arma en su cadera, mientras el otro hombre cambió de posición
para interponerse entre Víctor y lo que hubiera más profundo en el corredor. Víctor permaneció inmóvil, su linterna firme, calculando distancias y ángulos mientras su voz continuaba en ese mismo tono razonable, explicando que la violencia no mejoraría su situación, y la inteligencia sugería que se trataba de una palanca comercial más que de una rencilla personal, lo que significaba que eran ayuda contratada en lugar de los principales, y por lo tanto prescindibles si surgían complicaciones. Las palabras estaban diseñadas para hacerlos pensar en su propia supervivencia en lugar de los objetivos de su empleador, insertando dudas en las instrucciones que hubieran recibido. Una voz de niña llamó desde lo más profundo del corredor, preguntando si su padre estaba allí, su tono confuso en lugar de asustado, sugiriendo que le habían contado alguna historia sobre emergencias o sorpresas que requerían su cooperación. Víctor sintió que algo se le apretaba en el pecho ante la confianza inocente en esa voz. La suposición de los niños de que los adultos los protegerían, incluso cuando los adultos eran la fuente de peligro. Les devolvió el llamado diciendo que su padre estaba arriba y que pronto lo vería. Todo iba a estar bien, su voz más suave que la que había estado usando con sus captores. La mano del hombre de la placa de seguridad completó su movimiento hacia su arma. Pero Víctor ya había anticipado esta decisión. Su linterna pasó de luz cegadora a impacto cinético al lanzarla a la cara del hombre con una precisión que provenía de décadas de entrenamiento. El corredor estalló en un movimiento confuso mientras Víctor acortaba la distancia antes de que el arma pudiera salir de su funda. Su antebrazo golpeó la muñeca del otro hombre con una fuerza calculada para adormecer en lugar de romper, haciendo que la pistola cayera al concreto mientras ambos forcejeaban en la oscuridad ahora que la linterna había caído. El europeo del este se movió para ayudar a su compañero, pero Víctor usó el espacio confinado a su favor, poniendo al hombre de la placa de seguridad entre él y el segundo atacante, mientras controlaba la situación a través de la ventaja en lugar de la fuerza. Años de jiu-jitsu y combate cuerpo a cuerpo le habían enseñado que la posición superior importaba más que la fuerza superior. Y en ese momento, su posición era dominante, incluso si su situación seguía siendo precaria. La voz de la niña volvió a llamar, más asustada ahora que escuchaba sonidos de lucha. Su mente infantil comenzaba a comprender que algo andaba mal con la historia que le habían contado. La voz de Sofía resonó por el conducto de ventilación, llamando el nombre de Víctor con un pánico apenas contenido. Sus instintos protectores por Emma, en desacuerdo con su responsabilidad de ayudar a encontrar a la niña desaparecida. Víctor no pudo responder sin perder la concentración en los dos hombres que controlaba a través de un dominio físico que requería un ajuste constante, pero pateó el arma caída hacia la abertura del conducto, enviándola deslizándose por el concreto lejos del alcance inmediato de cualquiera. El hombre de la placa de seguridad se retorció en su agarre, el entrenamiento evidente en sus contraataques, sugiriendo un ex militar o policía en lugar de simple músculo contratado. Arriba, en el ala de manuscritos, Emma estaba en la entrada del conducto de ventilación, con su cuaderno de bocetos apretado contra su pecho, su expresión seria mientras escuchaba los sonidos que resonaban desde abajo. Sofía quiso alejarla de la abertura, protegerla de cualquier violencia que estuviera ocurriendo en esa oscuridad, pero la niña parecía enraizada en el lugar con esa misma intensidad observacional que había mostrado toda la noche. El jefe de seguridad estaba coordinando con sus equipos por radio mientras monitoreaba simultáneamente los planos en su tableta, tratando de determinar puntos de acceso alternativos al nivel de mantenimiento que no requirieran navegar el sistema de ventilación. Carlos caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su compostura completamente destrozada ahora que había escuchado la voz de su hija resonando desde abajo. Tan cerca, y sin embargo, separados por concreto y acero, y por hombres con armas que se la habían llevado como palanca en negocios que apenas recordaba haber negociado. Sofía tomó una decisión que sorprendió a su propia naturaleza cautelosa, sentándose al borde del conducto de ventilación y bajándose a la abertura antes de que alguien pudiera detenerla. El jefe de seguridad gritó una protesta, pero ella ya se deslizaba por el conducto inclinado,
siguiendo el camino que Víctor había tomado minutos antes, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Emma vio a Sofía desaparecer por el conducto con aprobación en sus ojos. Algo en la expresión de la niña sugería que había esperado esta elección. Comprendía que algunas personas no podían quedarse a salvo arriba, mientras otras enfrentaban el peligro abajo. El jefe de seguridad maldijo creativamente en al menos 3 idiomas, su plan táctico disolviéndose, mientras civiles se lanzaban a la operación sin coordinación ni comunicación. Carlos exigió seguirlos también, pero esta vez 2 guardias lo detuvieron físicamente. Sus instrucciones claras de que el padre de la rehén era absolutamente la última persona que debería involucrarse en una confrontación con los captores de su hija. Sofía salió del conducto de ventilación hacia la oscuridad, marcada por sonidos de lucha más adelante en el corredor de mantenimiento. Sus ojos se ajustaban lentamente a la ausencia de luz mientras la adrenalina agudizaba sus sentidos más allá de su capacidad normal. Volvió a llamar el nombre de Victor, más fuerte esta vez, su voz con una autoridad que provenía de años de manejar aulas caóticas y situaciones difíciles con calma confianza. Los sonidos de la lucha se detuvieron por un momento. La voz de Víctor respondió con instrucciones de mantenerse atrás y seguir hablando, para que él pudiera localizar su posición por el sonido en lugar de por la vista en la oscuridad. La voz de la niña llamó desde algún lugar a la izquierda de Sofía, preguntando quién estaba allí y si su padre los había enviado. Su tono se inclinaba hacia un miedo real al comenzar a comprender que esto no era la sorpresa de emergencia que le habían contado. Sofía respondió con una suave tranquilidad, presentándose y explicando que sí, su padre estaba arriba y que la llevarían a casa muy pronto. Todo iba a estar bien, aunque ahora pareciera aterrador. Siguió hablando con esa voz tranquila de educadora mientras avanzaba a tientas por la pared hacia donde se originaba la voz de la niña, sus manos encontrándose con tuberías y concreto rugoso. Víctor tenía al hombre de la placa de seguridad inmovilizado con una llave de articulación que lo mantenía inmóvil sin romper nada, mientras el europeo del este se había retirado varios pies después de recibir un codazo en el plexo solar que temporalmente le había quitado las ganas de luchar. La llegada de la voz de Sofía complicó su situación táctica. Otra civil a proteger, alguien sin entrenamiento ni experiencia en estas circunstancias, que podría convertirse en una carga o rehén, dependiendo de cómo evolucionara la situación. Pero su voz firme también proporcionó una ventaja psicológica. La niña respondía al consuelo femenino más fácilmente de lo que podría a las promesas de un hombre extraño. La oscuridad del corredor de mantenimiento era absoluta ahora que la linterna yacía en algún lugar del suelo, su haz de luz apuntando a nada útil, mientras los 4 adultos y una niña se movían por el sonido y el tacto. Sofía llegó a un armario de servicio donde la hija de Carlos había sido colocada con instrucciones de esperar. La niña sentada en latas de pintura vacías con los brazos alrededor de sus rodillas. Sofía se arrodilló a su lado, abrazándola para estabilizar su propio temblor, tanto como para consolar a la niña, susurrando tonterías tranquilizadoras mientras su mente repasaba opciones para llevarlas a ambas de regreso a la seguridad. El europeo del este se había recuperado lo suficiente como para recuperar el arma que Víctor había pateado, pero en lugar de atacar, retrocedía hacia lo que sonaba como una puerta o salida más profunda en el corredor. Víctor hizo un cálculo en una fracción de segundo sobre si perseguir o priorizar asegurar al rehén. Su entrenamiento le gritaba que neutralizara todas las amenazas, pero sus instintos reconocían que la seguridad de la niña importaba más que capturar a un sicario. Soltó al hombre de la placa de seguridad con un golpe final que lo mantendría aturdido durante varios minutos. Luego le dio instrucciones a Sofía para que regresara hacia el conducto de ventilación. Sofía levantó a la hija de Carlos con una determinación que la sorprendió a sí misma. El peso de la niña era manejable incluso mientras navegaba en la oscuridad, mientras la voz de Víctor la guiaba hacia la abertura del conducto. La niña se aferró a ella con una confianza desesperada, llorando ahora que el miedo que había estado reprimiendo finalmente encontró liberación. Detrás de ellos, el europeo del este
Aparentemente había decidido que la discreción era más sabia que la confrontación. El sonido de una puerta abriéndose y cerrándose sugirió que había tomado una salida de emergencia en lugar de enfrentar las complicaciones que quedaban en el corredor. Víctor encontró su linterna al tacto, el metal aún caliente por el impacto que había propinado en la cara del hombre de la placa de seguridad. El haz de luz reveló al guardia traidor inconsciente contra una pared. La sangre de su nariz manchaba el concreto donde había caído. Víctor comprobó rápidamente que el hombre sobreviviría a sus heridas. Luego se movió hacia donde Sofía luchaba con el peso de la niña, tomándola con suave eficiencia, a pesar de la violencia que sus manos habían entregado momentos antes. Juntos regresaron hacia la abertura del conducto. La linterna de Víctor cortaba la oscuridad que parecía menos absoluta ahora que la resolución se acercaba. La voz del jefe de seguridad llamó por el conducto de ventilación, exigiendo un informe de estado con una urgencia apenas contenida. Víctor respondió que la rehén estaba segura y que regresaban. Un hostil inconsciente en el corredor y uno huyó por la salida de emergencia, solicitando que el personal médico estuviera de guardia para la evaluación de la niña. Arriba, la voz de Carlos se quebró con alivio y la desesperada necesidad de ver a su hija. Su compostura anterior imposible de mantener, ahora que los peores momentos estaban pasando a la resolución. Emma observó desde el ala de manuscritos cómo Víctor aparecía primero por la abertura del conducto de ventilación, levantando a la hija de Carlos hacia los guardias que esperaban y que la pasaron inmediatamente a los paramédicos que estaban de guardia. La niña lloraba, pero sin sonido. Su trauma era psicológico más que físico. Y Carlos la abrazó con una desesperación que trascendía su habitual personalidad pública controlada. Sofía salió después, ayudada por el jefe de seguridad, quien aparentemente le había perdonado su imprudente elección de descender sin autorización, con la ropa polvorienta y las manos raspadas, pero su expresión serena con la satisfacción de la acción tomada en lugar de la seguridad mantenida. Víctor salió último, su traje arruinado y sus nudillos mostrando evidencia de la breve violencia de abajo, pero su rostro con la expresión neutral de alguien que había hecho lo que tenía que hacer sin un orgullo o arrepentimiento particular. Emma se le acercó con su cuaderno de bocetos, pasando a una página en blanco y extendiéndoselo con un lápiz de carbón como si pidiera un autógrafo. Él la miró con algo que se acercaba al respeto, la comprensión pasando entre ellos que trascendía las décadas que separaban sus edades, y tomó el lápiz para dibujar algo rápidamente antes de devolvérselo. Sofía se asomó por encima del hombro de Emma para ver lo que Víctor había dibujado. Un retrato sencillo pero reconocible de la niña, sus habilidades de observación capturadas en las líneas precisas y el sombreado que sugería que él también había sido entrenado para registrar detalles a través de la representación artística. Emma estudió el dibujo con seria concentración, luego asintió una vez como si confirmara alguna evaluación privada, guardando el cuaderno de bocetos contra su pecho con una finalidad satisfecha. El jefe de seguridad ya estaba coordinando con la policía que había sido llamada una vez que se recuperó a la rehén, preparándose para las entrevistas e investigaciones que seguirían. Carlos sostenía a su hija mientras los paramédicos le revisaban los signos vitales y evaluaban su estado emocional. Su atención estaba completamente consumida por su presencia y la tranquilidad de que estaba a salvo, a pesar del terror de las últimas horas. Sofía estaba cerca, lista para brindar apoyo si era necesario. Su entrenamiento como educadora le proporcionaba herramientas para ayudar a la niña a procesar lo que había sucedido una vez que la crisis inmediata disminuyera. Víctor habló en voz baja con el jefe de seguridad, proporcionando detalles sobre el hostil que permanecía inconsciente abajo y el que había huido por la salida de emergencia. Su informe táctico era eficiente y profesional. Emma se sentó contra una vitrina, de repente agotada ahora que la adrenalina de la observación y el estado de alerta se desvanecía. Sofía lo notó y se sentó a su lado, abrazando a la niña con un brazo alrededor de sus hombros que transmitía gratitud y protección. El ala de manuscritos se había transformado de escena del crimen a resolución.
El control climático zumbaba su constante tranquilidad mientras los humanos en su espacio comenzaban a procesar lo que había sucedido y lo que vendría después. El director del museo apareció con asesores legales y representantes de seguros. Su preocupación por la responsabilidad de la institución visible, a pesar de su alivio de que la situación se hubiera resuelto sin un peor resultado. Los invitados a la gala estaban siendo liberados del encierro después de dar declaraciones a la policía. Su noche de caridad se transformó en una historia que contarían en cenas durante años. Víctor aceptó una botella de agua de alguien y bebió profundamente. Su cuerpo comenzaba a registrar el esfuerzo de la última hora, ahora que la acción inmediata había concluido. Carlos finalmente levantó la vista de su hija hacia donde estaba Víctor, acercándose a él con la intención de ofrecerle las gracias que Víctor desestimó antes de que las palabras pudieran formarse. Los dos hombres se estudiaron con una nueva comprensión. La crisis había despojado las pretensiones sociales para revelar capacidades y carácter que las circunstancias normales mantenían ocultos. Carlos extendió su mano y Víctor la tomó. Un apretón de manos que transmitía respeto y reconocimiento entre hombres que nunca se moverían en los mismos círculos, pero que habían compartido algo profundo en la oscuridad debajo de la elegante fachada del museo. Sofía se encontró con los ojos de Víctor al otro lado del espacio. Algo pasó entre ellos que iba más allá de la situación inmediata. Un reconocimiento de competencia y coraje que se reflejaban mutuamente a pesar de sus orígenes muy diferentes. Emma observó este intercambio con su habitual intensidad observacional, ya catalogando el momento de cualquier manera que su mente artística procesara la interacción humana. La noche los había transformado a todos, forjándose conexiones en la crisis que persistirían más allá de cualquier investigación y secuela que siguiera en los días venideros. Los investigadores de la policía llegaron en 20 minutos, sus preguntas metódicas mientras documentaban cada detalle, desde el conducto de ventilación hasta el corredor de mantenimiento, donde el hombre de la placa de seguridad aún yacía inconsciente. La detective Elena Rojas tomó la delantera en el interrogatorio. Sus ojos perspicaces no se perdían nada mientras evaluaba al grupo reunido e inmediatamente identificó a Víctor como alguien cuyos antecedentes merecían un examen más detenido. Él respondió a sus preguntas con una economía precisa, proporcionando hechos sin elaboraciones, su actitud sugiriendo familiaridad con los protocolos policiales que provenía de la experiencia en un lado u otro de la investigación. Emma se sentó con Sofía en un rincón tranquilo. Los paramédicos la habían dado de alta, ya que nunca estuvo en peligro directo, solo una observadora cuyos dibujos habían resuelto el caso. La niña dibujaba ociosamente mientras los adultos hablaban a su alrededor, capturando los rostros de los agentes de policía y detectives con la misma cuidadosa atención que había dado a los invitados de la gala horas antes. Un dibujo mostraba a la detective Rojas de perfil, la tensión de su mandíbula y la forma en que sostenía su bolígrafo, revelando personalidad a través de gestos que la mayoría de la gente nunca notaría conscientemente. Pero el lápiz de Emma los capturaba automáticamente. Carlos se negó a abandonar el museo hasta que su hija hubiera sido completamente examinada y aprobada por los especialistas pediátricos que había enviado el hospital. Sus instintos protectores ahora hiperactivos después del terror de casi perderla. Ella se aferró a él con agotamiento, reemplazando el miedo, haciendo preguntas sobre lo que había sucedido y por qué el amable hombre de seguridad le había dicho que había una sorpresa especial en el sótano. Sofía se sentó cerca, ofreciendo una guía suave sobre cómo responder esas preguntas honestamente, sin traumatizar más a la niña. Su entrenamiento como educadora resultó valioso en este momento de delicada navegación psicológica. Víctor se apartó del grupo principal, su teléfono pegado a la oreja mientras hablaba en voz baja con alguien al otro lado. El jefe de seguridad lo observaba con interés profesional, reconociendo la compostura y la competencia táctica que sugería un trasfondo de inteligencia militar o de aplicación de la ley especializada. Cuando terminó la llamada, Víctor se acercó al jefe y le entregó una tarjeta de presentación que contenía solo un nombre y un número de teléfono. Ninguna afiliación a empresa o título
que sugiriera qué empresa legítima podría representar durante el día. La tarjeta decía simplemente Víctor Márquez, con un número que el jefe de seguridad reconoció como prefijo utilizado por ciertos contratistas gubernamentales y empresas de seguridad privadas que operaban en los espacios grises entre lo oficial y lo no oficial. Él la guardó sin hacer comentarios, comprendiendo que algunas preguntas era mejor dejarlas sin hacer cuando los resultados hablaban por sí mismos. Víctor había recuperado a la rehén sin bajas y neutralizado las amenazas con precisión quirúrgica, lo que lo convertía en alguien extremadamente bien entrenado o extremadamente experimentado. Posiblemente ambas cosas. La detective Rojas volvió a acercarse a Emma, agachándose a su lado con el cuidado de alguien que entendía que los niños requerían diferentes técnicas de entrevista que los adultos. Pidió permiso para ver los dibujos, su tono respetuoso en lugar de exigente, tratando a la niña de 8 años como una testigo creíble en lugar de una niña cuyas observaciones podrían ser desestimadas. Emma le entregó su cuaderno de bocetos con un orgullo silencioso, comprendiendo que su arte había importado de maneras que trascendían los elogios habituales de los adultos por los esfuerzos creativos de los niños. La detective estudió cada dibujo con creciente admiración, deteniéndose particularmente en el detallado retrato del guardia traidor y el boceto aislado del alfiler de la organización que llevaba. Fotografió ambos con su teléfono, enviándolos a equipos forenses y de inteligencia que podrían ejecutar las imágenes a través de bases de datos que podrían identificar la red criminal detrás del intento de secuestro. Emma observó este proceso con satisfacción, viendo cómo sus observaciones se transformaban en evidencia que tendría consecuencias más allá del rescate inmediato. Sofía notó que Víctor se preparaba para irse, su papel en la crisis había concluido, y su presencia ya no era necesaria para la investigación oficial que seguiría. Se puso de pie y se acercó a él, su movimiento atrayendo su atención y su leve asentimiento reconociendo su acercamiento. Realmente no habían hablado desde que salieron del corredor de mantenimiento. El caos de la llegada de la policía y la evaluación médica consumía la atención de todos, pero algo en su experiencia compartida exigía un reconocimiento antes de que él desapareciera de nuevo en el mundo que normalmente habitaba. Su conversación fue breve, llevada a cabo en voces demasiado bajas para que otros la escucharan, pero la calidad de su atención mutua sugería una profundidad más allá de la simple gratitud por la ayuda prestada. Víctor preguntó sobre el programa educativo que había llevado a Emma al museo. Sus preguntas eran lo suficientemente específicas como para revelar un interés genuino en lugar de una charla trivial educada. Sofía explicó su trabajo con niños en riesgo y el poder del arte para darles herramientas para procesar traumas y expresar observaciones que no podían articular verbalmente. Víctor escuchó con un enfoque que hizo que Sofía comprendiera que no solo escuchaba sus palabras, sino sus implicaciones, reconociendo que las inusuales habilidades de observación de Emma probablemente se derivaban de experiencias tempranas en la vida que le habían enseñado que la supervivencia requería notar lo que otros pasaban por alto. Él metió la mano en su chaqueta y sacó un cheque ya escrito, doblándolo una vez y apretándolo en la mano de Sofía con silenciosa insistencia cuando ella comenzó a negarse. El monto financiaría su programa durante un año completo, eliminando el estrés financiero y permitiendo la expansión para atender a más niños como Emma. Las protestas de Sofía murieron mientras se encontraba con sus ojos y veía algo allí que sugería que esto no era caridad, sino una inversión en un recurso que él reconocía como invaluable. Los dibujos de Emma habían salvado una vida esa noche. Su cuidadosa atención al detalle había proporcionado inteligencia que la seguridad entrenada había pasado por alto. Víctor comprendió que un talento como el suyo necesitaba ser cultivado, y el programa educativo le daba herramientas para canalizar la observación en arte en lugar de dejar que el trauma se calcificara en algo más oscuro. Carlos se acercó con su hija en brazos, la niña medio dormida contra su hombro, pero aún lo suficientemente despierta como para ver a los adultos reunidos cerca de Emma. Él había escuchado lo suficiente de la conversación de Víctor y Sofía como para comprender el apoyo financiero que se ofrecía
y añadió su propio compromiso de igualar cualquier financiación que Víctor proporcionara. El ala de manuscritos se había convertido en una sala de juntas improvisada, tres personas de mundos completamente diferentes unidas por la crisis para apoyar un programa que brindaba a niños vulnerables acceso a la belleza y la expresión. Emma levantó la vista de su dibujo mientras los adultos discutían el futuro de su programa. Su expresión seria sugería que entendía más de lo que ellos podrían esperar sobre lo que se estaba decidiendo. Sofía se agachó a su lado y le explicó que sus dibujos habían sido tan importantes esa noche que la gente quería ayudar a más niños a aprender a ver y crear como ella. La niña asintió lentamente, procesando esta información con la misma cuidadosa atención que le daba a todo lo demás. Luego regresó a su boceto sin hacer comentarios. La detective Rojas terminó sus entrevistas preliminares y comenzó a coordinar con los oficiales que habían puesto bajo custodia al guardia inconsciente. Su despertar esposado marcó el comienzo del interrogatorio que desentrañaría la red detrás del intento de secuestro. El europeo del Este, que había huido, permaneció en libertad, su imagen aún misteriosa a pesar de meses de investigación. Pero la amenaza inmediata había sido neutralizada, y las operaciones de la red en la ciudad habían sido interrumpidas lo suficiente como para disuadir futuros intentos. Le envió a Sofía una nota elogiando las contribuciones observacionales de Emma y sugiriendo que la niña podría considerar una carrera en la aplicación de la ley cuando fuera mayor. Un reconocimiento que se sintió tanto validante como ligeramente divertido, dada la naturaleza tranquila de Emma. El desarrollo frente al mar, que había provocado el intento de secuestro, finalmente procedió bajo el liderazgo de Carlos Hernández, aunque con medidas de seguridad adicionales e investigaciones de antecedentes que revelaron varios otros infiltrados potenciales en su organización. La experiencia lo había vuelto paranoico con la verificación del personal, pero también lo había hecho más consciente de cómo la riqueza y el poder creaban vulnerabilidades que requerían una vigilancia constante. Su hija se recuperó por completo de su calvario. Su resiliencia, ayudada por el procesamiento transparente de su padre, de su propio miedo y el conocimiento de que personas como Emma y Sofía existían en el mundo como protectoras en lugar de amenazas. El arte de Emma evolucionó durante esos meses. Sus retratos ganaron profundidad y resonancia emocional que trascendieron la simple habilidad técnica. Comenzó una serie que representaba momentos de la noche de la gala, procesando el trauma a través de la expresión creativa, de maneras que la terapia había facilitado pero no resuelto por completo. Un dibujo mostraba el momento en que Víctor había salido del conducto de ventilación, llevando a la hija de Carlos a un lugar seguro, la composición capturando el heroísmo sin glorificar la violencia. Otro representaba a Sofía sentada a su lado en las secuelas del ala de manuscritos, una presencia protectora representada con un carbón cuidadoso que hacía que el espectador sintiera la comodidad que Emma había extraído de ese momento. Sofía enmarcó varios dibujos de Emma y los exhibió en el espacio del programa educativo, no como decoración, sino como herramientas de enseñanza, mostrando a los estudiantes lo que el arte de observación podía lograr. El retrato del guardia traidor se hizo particularmente famoso en los círculos policiales, utilizado en materiales de capacitación sobre la importancia de la observación de testigos, independientemente de la edad. Emma aceptó esta atención con su característica ecuanimidad, comprendiendo que sus dibujos habían importado, pero sin permitir que esa importancia inflara su sentido de sí misma más allá de los límites saludables. Los negocios de Victor se desplazaron gradualmente hacia una empresa más legítima. La presencia de su hija en su vida, creando la motivación para reducir la participación en áreas grises que eventualmente podrían exponerla al peligro. Mantuvo suficientes conexiones para mantenerse informado sobre las redes por las que una vez se había movido más activamente, posicionándose como un intermediario de información en lugar de un participante activo. Esta transformación fue sutil más que dramática. Un giro lento que Sofía reconoció incluso sin comprender completamente de qué se estaba alejando hacia algo que se parecía a una vida normal. El museo celebró otra gala 6 meses después del secuestro.
Esta vez transcurrió sin incidentes, aunque con protocolos de seguridad significativamente mejorados, que incluían extensas investigaciones de antecedentes y sistemas de monitoreo en tiempo real. Sofía la asistió como invitada oficial en lugar de miembro del personal. El éxito de su programa había elevado su estatus dentro de la institución. Víctor apareció con su hija y navegaron la noche con una cuidadosa conciencia de lo diferente que era esta experiencia de la última vez que habían estado en estas galerías rodeados de arte y opulencia. Emma se quedó en casa por elección, prefiriendo una noche tranquila con un nuevo juego de lápices de dibujo de calidad profesional que Víctor le había regalado, en lugar del caos de las multitudes y la ropa formal. Sofía se había preocupado por dejarla sola tan pronto después de la colocación, pero Emma le había asegurado con su característica seriedad que estaba bien. Simplemente prefería dibujar. La comodidad de la niña con la soledad era una prueba tranquilizadora de su resiliencia y un recordatorio preocupante de que había aprendido la autosuficiencia demasiado joven por necesidad en lugar de una independencia saludable. La programación formal de la noche concluyó sin drama, y Sofía se encontró de pie con Víctor cerca de las mismas vitrinas donde Emma había notado por primera vez los detalles arquitectónicos que llevaron al rescate. Hablaron en voz baja sobre el progreso de Emma y el éxito del programa, su conversación cómoda de la manera que se desarrolla entre personas que han sobrevivido a una crisis juntas. Cuando Víctor sugirió cenar alguna vez sin la pretensión de supervisar la amistad de sus hijas, Sofía aceptó con una sonrisa que reconocía que ambos habían estado rodeando esta posibilidad durante meses. Carlos apareció con su hija para despedirse antes de partir. La niña había querido agradecerle a Sofía nuevamente por ayudar a salvarla esa noche. El recuerdo del evento de la niña se había vuelto saludablemente impreciso a través del procesamiento terapéutico. Los bordes afilados del miedo se suavizaron en una narrativa que podía integrar sin trauma. Abrazó a Sofía con un afecto sin complicaciones antes de regresar a la proximidad protectora de su padre. El vínculo entre ellos se fortaleció en lugar de dañarse por la crisis que habían superado juntos. La detective Rojas asistió a la gala como consultora de seguridad. Su papel se había expandido más allá de la simple investigación a una capacidad de asesoramiento para instituciones que buscaban prevenir incidentes similares. Habló brevemente con Víctor y Sofía, su expresión sugiriendo que entendía más sobre su relación en desarrollo de lo que ellos mismos habían articulado. Su bendición llegó en forma de un comentario casual de que la gente buena merecía la felicidad sin importar las historias complicadas, una declaración que se aplicaba igualmente a criminales reformados, educadores protectores y niños observadores que encontraban hogares permanentes. La noche terminó con Sofía y Víctor caminando por el jardín de esculturas del museo. El aire de noviembre era lo suficientemente frío como para justificar estar cerca, para calentarse sin necesidad de explicaciones. Discutieron asuntos prácticos, como la próxima inscripción escolar de Emma y el interés de la hija de Víctor en aprender a dibujar de alguien con verdadero talento. Pero debajo de la logística se desarrollaba una conversación más profunda sobre la confianza y la transformación, sobre si las personas podían realmente cambiar su naturaleza fundamental o simplemente aprender a manejarlas hacia mejores resultados. Sofía preguntó directamente sobre los antecedentes de Víctor, no por detalles que él no pudiera compartir, sino por la comprensión de si su pasado pondría en peligro el presente que ella estaba construyendo con Emma. Él respondió con una honestidad que los sorprendió a ambos, explicando que había pasado años operando en espacios entre lo legal y lo ilegal, pero que había reconocido gradualmente que su hija merecía algo mejor que un padre que pudiera desaparecer en la violencia o la prisión. Su transformación no era completa, y quizás nunca lo sería, pero la trayectoria importaba más que el punto de origen, y él estaba comprometido a avanzar hacia la luz, incluso si las sombras seguían siendo parte de su paisaje. Se detuvieron cerca de una escultura de bronce que representaba una figura atrapada a mitad de camino entre dos destinos. La resonancia simbólica no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Sofía tomó una decisión que combinaba esperanza y riesgo a partes iguales. Tomando la mano de Víctor,
y reconociendo que entendía lo que él ofrecía, y aceptándolo con los ojos abiertos a las complicaciones. Su primer beso ocurrió en ese jardín de esculturas con las luces del museo atenuándose detrás de ellos. Un momento de conexión que se sintió inevitable e imposible, ordinario y extraordinario, de la manera en que siempre lo hace la verdadera transformación. El último dibujo de Emma, completado esa noche sola en el apartamento de Sofía, mostraba la fachada del museo iluminada contra el cielo nocturno, con dos figuras caminando en el jardín de esculturas y una niña observando desde una ventana sosteniendo un cuaderno de bocetos. La composición equilibraba la luz y la sombra, la presencia y la distancia, la conexión y la observación de maneras que revelaban que la comprensión de Emma había evolucionado más allá del simple registro de lo que veía a la interpretación de lo que significaban los momentos. Lo tituló simplemente Hogar, una palabra que llevaba un peso que nunca antes había podido atribuir a ninguna ubicación o relación. El dibujo finalmente colgaría en la entrada del programa educativo, dando la bienvenida a los estudiantes que llegaban inciertos sobre si el arte podía importar en vidas complicadas por el trauma y la inestabilidad. La historia de Emma se convirtió en una leyenda silenciosa dentro del programa, no dramatizada en cuento de hadas, sino presentada como evidencia de que la observación y la expresión podían transformar las habilidades de supervivencia en talentos que construían puentes entre mundos. La niña que había dibujado la cara de un secuestrador con carbón había creado algo más profundo que evidencia. Había creado posibilidades. Pasarían años antes de que Emma procesara por completo cómo la noche de la gala había cambiado su trayectoria, conectándola no solo con Sofía y un hogar estable, sino con la comprensión de que su cuidadosa observación del mundo tenía un valor más allá de la autoprotección. La hija de Víctor se convertiría en su amiga más cercana. Las dos niñas forjaron un vínculo a través del arte y una comprensión compartida de padres, cuyo amor venía envuelto en historias complicadas. Sofía y Víctor navegarían las complejidades de su relación con una paciencia que provenía de haber aprendido ambos que las cosas que valen la pena requieren esfuerzo y gracia. Pero en ese momento, 2 meses después de que Emma entregara un cuaderno de bocetos que lo cambió todo, el futuro seguía siendo un potencial no escrito en lugar de un resultado determinado. El museo se alzaba en la noche de noviembre, sus colecciones preservadas contra el paso del tiempo, mientras dramas humanos se desarrollaban en sus espacios. En algún lugar del edificio, un nuevo niño en el programa educativo estaba descubriendo que el carbón y el papel podían transformar lo que habían visto en lo que otros necesitaban comprender. El ciclo continuaba. La observación se convertía en arte, se convertía en evidencia, se convertía en cambio, un dibujo a la vez, construyendo puentes entre el aislamiento y la conexión, la supervivencia y el florecimiento, el observar y el ser visto.